Eh, un gusto inmenso acompañarlos. Los voy a invitar a que comencemos este momento pidiéndole al Señor que nos asista, que nos acompañe y que nos regale la gracia de su Espíritu. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy más que nunca, y con toda esta hermosa convocatoria, le vamos a pedir a Dios que nos regale la gracia de que este Espíritu Santo que pedimos juntos como iglesia en Pentecostés, recordando aquel momento tan hermoso en el cual María y los apóstoles reunidos en el cenáculo invocaron esta gracia. Hoy también lo hacemos nosotros, sintiéndonos iglesia, familia de Schoenstatt, compartiendo juntos como hermanos que no tenemos fronteras. Por eso qué hermoso que estén presentes nuestros hermanos de San Luis, de San Juan, de Paraná, de Córdoba, de Tierra del Fuego y por supuesto desde Mendoza, que hoy les abre las puertas a todos ustedes haciéndolos sentir en casa. Que este Espíritu Santo que hoy pedimos llegue a cada uno de nosotros y nos regale la gracia de su amor. Por todo el mundo, en todo lugar, se mueve tu espíritu. En todo lugar, por todo el mundo, en todo lugar, se mueve tu espíritu. En todo lugar, tu río fluyendo está. Tu presencia llegó, se mueve tu espíritu. En todo lugar, tu río fluyendo está. Tu presencia llegó, se mueve tu espíritu. En todo lugar, por todo el mundo, en todo lugar, se mueve tu espíritu. En todo lugar. Que este Espíritu Santo que llena nuestros corazones de su presencia y de su amor, también nos acerque a nuestra Madre la Virgen, a quien le pedimos que nos acompañe y nos una en torno a este deseo común de crecer en la fe y de crecer como personas que transitamos tras los pasos de su Hijo Jesús. A ella la saludamos y junto a ella renovamos nuestra alianza. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Bienvenidos para compartir esta noche, este espacio como
como les decía, esto surgió como una propuesta formativa y sobre todo un compartir eh, que tuviera la posibilidad de abrir las puertas a otros para abordar un tema que es muy importante, que es necesario también iluminar en nuestra vida como schoenstattianos, aprovechando esta nueva etapa de la vida de la Iglesia que ve la sexualidad un don, un regalo, y en el matrimonio puntualmente una oportunidad para crecer en comunicación. Siempre me gusta aclarar cuando me toca enfrentar un desafío como este, aunque debo confesarles que hoy me siento muy feliz y muy tranquilo porque me siento en casa. Es como si estuviera en el living de una casa grande donde nos reunimos los amigos, donde nos reunimos en familia para compartir algo lindo. A veces me toca, por mi misión, compartir este tipo de temas en otros espacios, a lo mejor un poquito más hostiles o desafiantes en cuanto a que uno no conoce a quienes tiene delante. No es mi caso ni nuestro caso ahora, por eso les manifiesto mi inmensa alegría de poder sembrar una semillita que les tocará a ustedes cuidar y ayudar a que crezca con la gracia del Espíritu Santo en este tiempo. Les decía que siempre que me enfrento a una situación como esta, particularmente hablando a matrimonios, siempre tengo la tentación de pensar, bueno, alguno de los que estará escuchando la charla o la exposición dirá, ¿por qué un sacerdote, por qué un cura nos habla de sexualidad en el matrimonio cuando él no la vive? Y bueno, la respuesta que encuentro es que nuestra tarea, nuestra misión como sacerdotes nos va regalando una experiencia en la escucha, en el acompañamiento de los matrimonios, que, que la podemos volcar para ayudar y para auxiliar a quienes lo necesitan, ¿no? Y debo decir que desde mi incorporación a Schoenstatt, desde hace varios años, prácticamente todo mi ministerio como sacerdote, la Mater me ha encauzado en este acompañamiento de los matrimonios en distintas etapas y en distintas realidades. También una ayuda y un complemento no menor es que a la hora de elegir una especialidad, como médico, mi primera vocación, justamente la ginecobstetricia fue el ámbito que más me llamó la atención y por lo tanto, si bien mi ejercicio pleno de la profesión fue muy breve, eh, esta posibilidad de conocer desde lo médico, lo biológico, las realidades de la sexualidad, me ha abierto muchas puertas. Y como algunas veces me han escuchado decir, muchas veces hay personas que se han animado a compartir temas muy delicados, muy profundos, muy personales, temas que a veces generan vergüenza, que generan pudor, por el hecho de tener esta otra formación que trato de seguir alimentando, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar sobre una realidad muy hermosa, que es la de la sexualidad. Y les decía cuando comenzaba que era una realidad que hoy de repente como iglesia podemos ver con ojos distintos. Posiblemente entre ustedes, si hay algunas personas que son de más experiencia o de más edad, coincidirán conmigo que durante mucho tiempo este tema de la sexualidad, la iglesia no se enseñó bien o de repente se la redujo
a un lugar no muy feliz, porque justamente se la asoció al pecado. De hecho, en mi experiencia como sacerdote y en la experiencia de formación de futuros sacerdotes, siempre destaco que aquellas personas que son mayores de 35, 40 años, entre los cuales me encuentro, generalmente cuando nos vamos a confesar, de los primeros pecados que aparecen, si es que los tenemos, por supuesto, son los pecados que tienen que ver con la sexualidad. Una realidad totalmente distinta a la de las parejas más jóvenes o a la de las personas más jóvenes que han recibido otro tipo de formación. Por eso, para hablar de sexualidad en la vida matrimonial o la sexualidad conyugal, lo primero que tenemos que hacer es iluminar lo que la Iglesia hoy entiende por sexualidad y cómo a partir de esto la propone como un camino para la santidad. Algo que hace algunos años, algunas décadas, hubiera sido impensado, porque de hecho la palabra, en algunas ocasiones, sobre todo en la pluma de San Pablo, hace ver que el grado mayor de perfección al cual un cristiano puede aspirar es el celibato o la vida consagrada. Y si no tenés la posibilidad de vivir eso, bueno, casate. Era más o menos el planteo que durante muchos años se manejó en la iglesia. Entonces, por eso durante muchísimos años, hasta que Juan Pablo II terminó de romper ese vaso o ese recipiente, los santos eran los sacerdotes, las religiosas, pero nos dimos cuenta que el matrimonio es también un camino de santidad. Por eso, la sexualidad la podemos entender como un camino de santidad y como un medio a través del cual el Señor nos puede ayudar a crecer en una profunda comunicación con el otro, en un profundo conocimiento del otro, en una profunda entrega hacia el otro. Por lo tanto, esta mirada de la sexualidad la amplía y hace que no nos quedemos solamente con un aspecto que es muy importante, el de la genitalidad, pero que no agota lo que es la sexualidad en sí mismo en el sentido amplio de la palabra. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, y particularmente en el contexto del matrimonio, hablamos de un don, hablamos de un regalo y hablamos de una posibilidad de hacer de ese diálogo y de ese encuentro que se da en el ámbito de la sexualidad una oportunidad para conocer al otro, una oportunidad para crecer junto con el otro. Por lo tanto, algo que nos podríamos preguntar, y sepan que mi intención está muy lejos de hacer de esto una charla magistral o dar recetas o poder ofrecerles el ABC de la sexualidad, está muy lejos porque la intención es que esto sea un disparador para que ustedes luego puedan generar un diálogo profundo y sincero como esposos en un contexto de encuentro profundo, ¿no? Ojalá, si no es hoy, en este fin de semana que se acerca, si tienen la posibilidad, que se puedan regalar un tiempo solos, un tiempo de encuentro en el cual puedan charlar sobre esto. Porque la experiencia nos dice que este es un tema que en los matrimonios se posterga. Es un tema que no se habla con mucha naturalidad o frecuencia. Y mucho más en una época como esta, en la cual a veces el encuentro
del diálogo conyugal está destinado a resolver problemas, está destinado a hablar de los hijos, está destinado a plantear situaciones laborales que son legítimas y buenas, pero que en definitiva terminan oscureciendo la oportunidad o la posibilidad de hablar de este aspecto que es importante, y lo digo con firmeza, no se debe dejar librado a la espontaneidad solamente. ¿Mm? La sexualidad es un aspecto de la vida del matrimonio que no se debe dejar librado solo a la espontaneidad, aunque esta es necesaria para poder vivirla de una manera fructífera. Por lo tanto, la primera propuesta o el primer tips que puede surgir es que nos podamos preguntar, en el caso de ustedes como esposos, ¿cuánto tiempo o de qué modo nosotros nos hemos animado a compartir una vivencia personal sobre la sexualidad? ¿Qué es lo que nosotros compartimos cuando pensamos en este tema? A veces son temas que nunca se han tocado o en el cual nunca nos hemos animado a hablar profundamente. Tenemos que animarnos porque es un tema que nos atraviesa y nos acompaña a lo largo de toda la vida. Voy a tratar de ir compartiendo con ustedes algunos testimonios, por supuesto anónimos, que son fruto de mi experiencia de acompañar y de escuchar, y siempre tengo la delicadeza de que los testimonios que doy nunca son del ámbito en el cual estoy exponiendo. O sea, los ejemplos que voy a dar no son de matrimonios schoenstattianos, así que quédense tranquilos y no piensen seré yo, será el otro. No, son de ejemplos de otro lado. Esto de hablar de los temas de sexualidad atraviesa todas las etapas de la vida. Hace unos días tuve la posibilidad de charlar con una pareja de jóvenes que están programando su matrimonio, ¿sí? En la medida que la pandemia lo permita para este año. Y cuando ellos vinieron a conversar conmigo, justamente uno de los temas que surgieron fue lo que implica, sobre todo para ella, para una jovencita con valores, con una profundidad muy grande en lo espiritual, abordar el tema de la sexualidad. Y bueno, con mucha delicadeza, cuando uno toca este tema, tiene que estar como con guantes de seda para acercarse al misterio de lo que esa pareja está necesitando, y con mucho respeto, llegamos a la conclusión de que este era un tema que no se habían animado nunca a hablar y que necesitaban que alguien les ayudara a iluminar. En esta niña, en esta joven, existía en primer lugar un gran prejuicio, porque a pesar de estar entre los 20 y 30 años, había aprendido que la sexualidad era algo malo, algo que no le agradaba a Dios. Y por lo tanto, había cuidado mucho y ha cuidado mucho con su novio, y él ha sido muy respetuoso de mantener una vida en santidad del noviazgo, sin tener relaciones sexuales genitales. Pero cuando ella se imaginaba el momento de su casamiento, ese momento la hacía entristecerse, porque a ese momento de encuentro se le
aparecía o se le venía a su cabeza como una situación no muy feliz. Y por lo tanto, cuando ella pensaba en el día de casarse, pensaba en la noche de bodas y pensaba que a partir de ese día ya no le iba a agradar a Dios. Y tenía muchos miedos también de cómo se vive o cómo se siente una primera vez. Entonces fue muy delicado empezar a trabajar con ellos para empezar a destrabar esos miedos, esas ataduras que aparentemente permitían que ellos estuvieran muy bien y ante los ojos de Dios respecto de la sexualidad, pero que en el fondo había una motivación no muy sana. Entonces, en ese diálogo, uno puede descubrir que lo que está llevando a esa pareja a vivir una sexualidad armoniosa y en santidad no está motivado por el amor, sino que está motivado por el miedo. Y por lo tanto, eso no es para nada sano. Por eso, qué bueno es pensar si nosotros nunca nos hemos animado a hablar de sexualidad con mi esposo, con mi esposa, tratar de pensar en la historia, en las experiencias y sobre todo en cómo han podido vivir a lo largo de la vida este aspecto tan importante. Animarse a decir aquellas cosas que han sido buenas, que han sido positivas, animarse a hablar sobre aquellas también que no lo han sido tanto y que tienen una posibilidad de mejora, de cambio, para que se genere un mayor fruto. Por lo tanto, resalto nuevamente esta propuesta de poder dialogar con el otro en un espacio de confianza, como es nuestra vivencia de la sexualidad. Otro aspecto que tiene que ver con esto y al cual hice mención al iniciar la charla es tratar de derribar estos mitos que nos puedan acompañar tal vez en nuestra vivencia espiritual de la sexualidad. Mitos que van en la línea, como les decía más temprano, de pensar que en la sexualidad hay algo malo, hay algo pecaminoso, algo que me aleja de Dios. Siempre recuerdo cuando comencé esta tarea de la confesión y del diálogo espiritual con las personas, cuando he dado los talleres prematrimoniales aquí con algunos de los que están presentes como un servicio para la liga en Mendoza, siempre les suelo contar una anécdota que es muy simpática, pero muy veraz sobre este tema de los mitos, porque un día llegó una señora de una mediana edad, súper saludable y súper desenvuelta, no era una persona mayor, ni mucho menos, y eh, pidió hablar conmigo, se acercó en un horario que acordamos, entonces cuando llegó me dijo, Padre Leo, yo vengo a hablar con usted porque sé que aparte de sacerdote es médico y es un tema muy delicado, entonces le quiero pedir una ayuda, porque tenemos un problema cuando hacemos la cochinada con mi esposo. Claro, cuando yo escuché eso, inmediatamente intuí por dónde venía la cosa, porque era una persona que estaba en una edad donde habitualmente comienza a ver algunas particularidades en cuanto a la sexualidad. Pero lo que más me preocupó era cómo esta persona definía ese encuentro de intimidad con su esposo. La intimidad como algo pecaminoso, como algo malo, como algo sucio.
Claro, muchos hemos sido educados así o hemos recibido una educación así. Gran parte de la charla fue orientada con esta persona a ayudarle a descubrir que este concepto que ella tenía del encuentro de intimidad con su esposo estaba totalmente errado. Con mucha delicadeza, con mucha sutileza, acercarnos a este concepto o a esta idea de que el encuentro de intimidad con los esposos es un encuentro que nos acerca a la santidad, un momento sagrado, un momento donde se expresa de una manera muy bella eh, la unión que algún día el Señor selló el día en que fueron consagrados como esposos. Otro de los mitos tiene que ver con el pensar que la vida sexual se debe mantener imperturbable o estable o en la misma lógica y sentido a lo largo de toda la vida. Pretender esto es algo que responde a la cultura contemporánea y por lo tanto la medicina muchas veces ha tratado de ayudar y lo hace, por cierto, para hacernos sentir en la condición de la juventud cuando en realidad ya no tenemos esa edad. Los invito a pensar cómo a lo largo de las distintas etapas de su vida matrimonial, seguramente esta vivencia de la sexualidad y la genitalidad ha ido variando notablemente. No es lo mismo la vivencia de los que recién se casan, aquellos que están en otras etapas de la vida. No es lo mismo seguramente, y traten de recordar en esta noche los momentos donde comenzaron su camino como esposos, donde todavía no habían llegado los hijos, el modo, la vitalidad, la espontaneidad, la frescura con la cual las relaciones sexuales genitales se daban en el matrimonio. Pero cómo esto fue cambiando a lo largo de los años, con la llegada de los hijos, con la llegada de nuevos integrantes a la familia. En algunas ocasiones, compartiendo con matrimonios jóvenes que ya tienen hijos, muchas veces hablamos de este tema y sobre todo tratar de ubicar a cada uno en su lugar. Saber que si bien los hijos, sobre todo en la primera etapa de su vida, en la niñez, en la adolescencia, ocupan un lugar muy importante en la vida de una mamá y de un papá, nunca deberían oscurecer este espacio de encuentro, de intimidad entre los esposos. En una ocasión me tocó conversar con una pareja que había tenido sus hijos con muy poca distancia entre unos y otros. Y desde hacía 2 años y medio que los hijos, porque se lo pedían y se lo reclamaban, ya tenían 3, 4 añitos cada uno, dormían en la cama con ellos, a tal punto que se había convertido en una costumbre. Y bueno, llegó un momento en que vinieron a pedir un consejo. ¿Esto está bien? ¿Es el modo de vivirlo? ¿Cómo podemos generar un cambio? Imagínense cómo esa pareja vivía su intimidad si tenía en su cama a sus hijos todo el tiempo. ¿Es posible esto? ¿Es sano, saludable? Claro que no. Tiene que existir un espacio de intimidad. Y si no logran conseguirlo en su propia casa, hay que tratar de ser creativo para buscar espacios
que permitan ese encuentro, en el sentido amplio de lo que implica la sexualidad. No solamente en el acto sexual genital, sino lo que implica el encuentro. Por lo tanto, qué gran desafío, y si entre nosotros hay matrimonios que están en esa etapa, poder encontrar un espacio en medio de la vivencia de ser papás de niños o de adolescentes para poder vivir plenamente ese diálogo de intimidad. Otro de los mitos que encuentro en la sexualidad del matrimonio es pensar que la juventud asegura la vitalidad de una relación sexual genital plena. Hoy muchas veces me preocupa el escuchar matrimonios jóvenes que por el ritmo de vida que llevan, donde ambos tienen que trabajar, donde ambos tienen que estar muchas horas fuera de casa o dentro de casa realizando muchas labores, llegan al final del día o tienen su jornada tan ocupada que lo único que piensan cuando paran esa ruleta tan vertiginosa de la vida cotidiana es en dormir. ¿Cuántas parejas que siendo muy jóvenes y teniendo una vitalidad natural que los predispone para el encuentro, no lo viven porque el ritmo de vida que llevan no se los permite? Es preocupante porque, insisto, este punto de encuentro entre los esposos abarca una de las propiedades más hermosas que tiene el matrimonio, que es lo unitivo, unido a lo procreativo, cuando esto se vive dentro de la paternidad responsable como una opción. Pero qué importante es lo unitivo en la pareja, en el matrimonio. Qué bueno entonces es pensar, si estamos en esta etapa, de qué manera generar espacios de encuentro que sean lo suficientemente fructíferos para darle calidad a la vida sexual como matrimonio. Pero claro, la vida avanza y nos presenta nuevos mitos que nos hace pensar que uno siempre está disponible para lo sexual. Vivimos en una sociedad hipersexualizada desde lo que nos llega a través de las redes sociales, a través de los medios, a través del WhatsApp. Esta vivencia donde uno permanentemente tiene que estar listo para el otro. Y a veces esto no sucede. Biológicamente, seguramente me van a entender más las mujeres, ocurre en una etapa de la vida de las mujeres, cuando llega la etapa final de su periodo de fertilidad, que el estrógeno que durante años ha dado vida a su ser sexual, que le ha dado la posibilidad en muchos casos de ser mamá, estos estrógenos que embeben el cerebro y que le dan en la zona de la libido del cerebro una predisposición para, comienza a disminuir drásticamente. Un periodo que nosotros conocemos como la perimenopausia o la menopausia, cuando la mujer deja de menstruar. Naturalmente, cuando estos estrógenos disminuyen, la predisposición para comienza a disminuir. Y también algunos medios naturales que la mujer tiene para hacer más placenteras las relaciones sexuales genitales también disminuyen, como por ejemplo la lubricación natural que le dan las glándulas
que están en la vagina y que también al estar menos, de alguna manera, activas, al no recibir el estímulo de los estrógenos, tampoco producen este medio más apto. Por lo tanto, la mujer se encuentra a los 45, 50, 55 años con una realidad que muchas veces es un motivo de preocupación en la vida del matrimonio. Padre, ¿qué hago? Porque cuando tengo relaciones, lo hago sin ganas, o me duele, o me molesta. ¿Cómo encaro a mi marido para poder explicarle esto que me pasa? No me gusta mentirle a mi esposo y hacerle creer que vivo esta relación como a él le gustaría. Y es bueno darnos cuenta de que nuestra vida va cambiando y que también el modo de vincularnos desde la sexualidad va cambiando también. Por eso, qué bueno es pensar en estas eh, experiencias que es necesario dialogar eh, con el otro, ponerlas sobre la mesa para así poder vivir de una manera más plena la sexualidad de acuerdo a la realidad que me acompaña. El varón tiene una psicología y una sexualidad un poco más estable, sobre todo porque, a diferencia de la mujer, no vive una disminución de la producción de sus hormonas de la sexualidad, particularmente los estrógenos. Por lo tanto, su cerebro siempre está más disponible para, pero a veces las capacidades para no son las mismas. Y esto también para el hombre es un momento de reflexión, porque a veces se tiene muchas ganas de, pero como a veces digo, no se tiene con qué. Entonces forzamos situaciones que terminan siendo muy vergonzantes para el hombre. O a veces se trata de llegar a esos estándares que nos provocan o nos proponen los medios de comunicación o aquellas experiencias que podemos ver en una pantalla de un teléfono, de una computadora o de un televisor. Qué bueno es situarse en la vida sexual en la etapa en la cual cada uno está. Qué bueno es pensar cómo se vive la sexualidad en los momentos de enfermedad, en los momentos de prueba, donde a veces esto genera crisis en la vida del matrimonio. Me ha tocado muchas veces acompañar matrimonios donde, por ejemplo, ha de alguna manera aparecido, ha irrumpido una enfermedad, por ejemplo, una patología de mama en una mujer que necesita de una cirugía y que a veces cambia la apariencia de la mujer y que genera un conflicto muy importante. La mujer no se siente bonita, no se siente atractiva frente a su esposo. Y créanme que ha sido muy hermoso poder descubrir cómo el amor es capaz de vencer la atadura de la apariencia, tener una mirada mucho más profunda, como seguramente reflexionábamos en estos días cuando hablábamos el Evangelio, si recuerdan, de Bartimeo. Señor, ayúdame a ver, quiero ver. Qué hermoso, créanme que me ha conmovido hasta las lágrimas cuando los esposos en estas situaciones de enfermedad son capaces de ver más allá
de ver más allá de esa cicatriz, de ver más allá de esa mama ausente, de ver más allá de ese cuerpo que se ha visto mutilado o que ha cambiado por las realidades de la vida. Qué bueno también cuando de parte de la mujer hay una comprensión frente a las realidades biológicas o médicas que les toca vivir muchas veces al hombre, donde a veces su vivencia de la sexualidad cambia y donde también genera vergüenza por parte del varón por estos estándares sociales que a veces nos hacen medir en capacidad en vez de calidad. ¿Cuánto bien le podemos hacer a un matrimonio, a una pareja, en ayudarles a descubrir la belleza de la intimidad más allá de las apariencias, rompiendo este mito de que la apariencia es la que gobierna la vida de un matrimonio? Y otro mito que pensaba a la hora de hablar de este tema es que la sexualidad se termina agotando con los años. La sexualidad termina cuando van disminuyendo, se hacen casi inexistentes las relaciones sexuales genitales. Claro, si yo he entendido que mi sexualidad se reduce a eso, y difícilmente voy a poder llegar a esta etapa de la vida, de la tercera edad, por ejemplo, haciendo una experiencia plena de la sexualidad. Siempre me conmueve cuando he tenido posibilidades de hablar con personas que están en esa etapa, el modo en el cual viven esta sexualidad con tanta hondura, con tanta belleza, con tanta pureza inclusive. Padre, nosotros a esta edad lo único que podemos hacer es tomarnos de la mano, darnos un beso en la frente y rezar juntos un ratito. Nos tomamos la pastilla para dormir y terminó la noche. Y muchas veces pienso desde esta vivencia, y este matrimonio está haciendo el amor. Este matrimonio, aunque en los actos no tenga la vitalidad o la capacidad humanamente vista de cuando tenían 20 o 30 años, está teniendo una experiencia vital de la sexualidad. Por lo tanto, por exceso, por defecto, nosotros vamos a caer en la cuenta de que lo que le va a dar calidad a la vida sexual de una pareja es el amor con el cual se lo haga y también el respeto y el cuidado del otro. Esto la Iglesia lo ha definido en una palabra muy hermosa, que puede atravesar todas las etapas de la existencia, desde el noviazgo hasta el final de la vida, que es la palabra castidad. Durante muchos años, la Iglesia enseñó que la castidad se asociaba, o muchos lo interpretaron así, se asociaba a una ausencia de vida sexual. Pero sobre todo con la ayuda del Concilio Vaticano II y con los documentos, en lo que se llama la moral sexual, nos hemos ido dando cuenta que la castidad es una gracia que abarca también a los esposos, que tiene que ver con una sexualidad vivida de modo armonioso, donde existe el respeto hacia el otro, donde nunca media la violencia, donde no solamente se busca el
propio placer, sino que se trata también de complacer al otro, donde el egoísmo y la autosuficiencia no tienen un lugar de privilegio, ni mucho menos importante, y que de alguna manera es una oportunidad para el crecimiento del otro. Me ilusiona pensar que un matrimonio en un diálogo sincero, fecundo, pueda mirar su vida sexual como un modo de santificación, como un modo de encuentro, que se exprese por ser sexual en los gestos, en las palabras, en las actitudes, rompiendo los estereotipos que el mundo tiene. Regalarse esos tiempos, regalarse esos momentos, regalarse esos gestos. Ese chocolate que aparece de modo sorpresivo en un lugar de la casa y que sorprende. Esa salida, en este momento con algunas limitaciones, ¿no? Donde podemos regalarnos un tiempo solos, donde pueden compartir un momento de diálogo especial, esa cena romántica, ese estamos solos en la casa y colocamos esta canción que nos gusta y bailamos, estos gestos, estas caricias, este modo de expresarnos. Siempre me acuerdo en una de las parroquias donde estuve, una pareja, un matrimonio de, de mediana edad que llegaba siempre a la misa, siempre igual, tomados de la mano. Y me tocó escuchar muchas veces cómo de parte de otros matrimonios, a veces los comentarios eran, eso lo viven de manera forzada, o qué quieren aparentar, o para qué lo hacen. Y conociéndolos con el tiempo, me di cuenta que era su modo de expresar la vivencia de su sexualidad y de su ser esposos, sin que esto tuviera una intención de provocar algo en el otro. Para ellos era importante. ¿Por qué se van a privar entonces de eso? ¿Por qué se van a privar de generar esos vínculos y esos gestos que expresan el amor que se tiene? ¿Por qué se van a privar de decirle al otro lo que sienten profundamente? ¿Por qué se van a privar de decirle al otro que lo aman, decirle al otro que bien me haces, qué linda que estás hoy, gracias por este gesto que tuviste conmigo? O simplemente mirarse y dejar que el silencio diga todo lo que se tiene adentro en el corazón. Seguramente se les puede venir a la memoria momentos hermosos de su noviazgo, de su primera etapa, o tal vez momentos recientes donde han pasado minutos largos mirando al otro, contemplándose, mirándose a los ojos y pudiendo ver a través de esos ojos lo más profundo del corazón. La vida sexual en un matrimonio no tiene recetas mágicas, no tiene un proyecto único, una progresividad idéntica
para todos los matrimonios. Es bueno situarse en la etapa en la cual cada uno está, situarse en el momento en que se está viviendo, en la realidad personal de cada uno de los que integra esa pareja y animarse a generar hábitos transformadores que hagan de esa vivencia de la sexualidad una vivencia más plena, más fructífera, buscando y generando de manera creativa momentos, tiempos, recursos que puedan redundar en un bien y en una felicidad para el otro. La vida sexual de un matrimonio es un termómetro que mide cómo la pareja está viviendo su ser esposo, su ser uno con Cristo en el medio. Por eso es algo para lo cual los invito y también algo para lo cual ustedes puedan ser instrumentos de luz frente a tantos que a lo mejor necesitan de una palabra iluminadora, una palabra que los ayude a salir a veces de pozos muy profundos. Algunos de ustedes por su rol de conducción, su rol pastoral, acompañando novios, matrimonios, otros siendo parte de un grupo de vida o participando de algún estamento. Hoy me ha alegrado ver entre ustedes matrimonios que forman parte del Instituto de Familia, de la Federación, de la Liga, de toda la obra de familia. Qué hermoso es pensar que tenemos mucho para trabajar sobre este tema y que sientan que la iglesia los acompaña, que la iglesia los sostiene en esta búsqueda de la santidad, que encuentra en la sexualidad un aspecto importante. No es el más importante ni el único, pero es un eslabón muy importante a la hora de poder mirar la experiencia plena de la vida conyugal, de la vida matrimonial. Por eso los animo a que puedan regalarse próximamente un tiempo de diálogo gratuito, sin alarmas, sin mensajes que estén llegando y estén interrumpiendo, sin un contexto familiar que me esté requiriendo. Un momento gratuito donde puedan pensar juntos el cómo poner sobre la mesa cómo es nuestra vivencia sexual hoy, cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo expreso. Encontrar en el otro a ese compañero de camino que me ayuda a vencer los miedos, me ayuda a vencer las taras, me ayuda a vencer esas experiencias que a veces han sido negativas en nuestra vida. Y también dejar que Dios los vaya modelando en esta búsqueda y en este sentir. Y que si en este caminar necesitan ayuda, necesitan un consejo, necesitan una palabra que los oriente, lo puedan buscar con tranquilidad. Los quiero invitar, llegando
casi al final de este encuentro, a que hagan un ejercicio, sin importar lo que se está viendo en la pantalla, que se puedan tomar de la mano, si tienen la posibilidad de estar hoy con su esposo o con su esposa, y que se puedan mirar a los ojos. Si hace mucho que no lo hacen, tal vez rápidamente van a tener la tentación o la necesidad de bajar la mirada. Mirar a los ojos a esa persona a la que aman y sostener la mirada. Porque ese es un modo también de mirar desde una vivencia plena de la sexualidad. Una mirada que traspasa las apariencias para ver lo profundo del corazón. Regálense estos instantes de encuentro, que ojalá sea disparador para muchos momentos más, en los cuales puedan y sientan la necesidad de mirar y compartir con el otro. Mírense uno al otro, contémplense, regálense este ratito de intimidad de a dos, que el Señor tal vez desde siempre les tuvo preparado. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, junto a ti estaré. No importa lo que pueda venir. En ti, amor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Te amaré, junto a ti estaré. No importa lo que pueda venir. En ti, amor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti, amor, siempre confiaré
importa lo que pueda venir. Y junto a ti siempre estaré y te amaré hasta el fin. Y que esta hermosa experiencia de buscar al otro, de transitar en un crecimiento de este encuentro, en una armoniosidad de nuestros vínculos y sobre todo en una capacidad de reconocer la belleza del otro, también en la sexualidad, los acompañe a lo largo de toda su vida. Hoy me quedo con los rostros de ustedes, con esos gestos bonitos que se han ido regalando uno al otro, y espero de corazón que fortalezca su vida y que puedan, por favor, generosamente ser instrumentos para que otro también lo pueda vivir. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y bueno, también debo decir, como sacerdote, teniendo el privilegio de estar cerca de ustedes hoy, en mayor o menor medida personalmente, gracias también por el testimonio que nos dan a los consagrados. Porque cuando uno ve a un matrimonio que se ama, a un matrimonio que vive plenamente su ser esposo, nos ayudan a nosotros también a crecer en nuestra fidelidad al Señor y al llamado que Él nos ha hecho. Por eso, gracias por ese sí, gracias por esa entrega y bueno, espero de corazón, como les decía, que esta pequeña semillita que esta noche hemos intentado sembrar, ustedes la puedan cuidar, la puedan abonar y le ayuden a Dios a que salgan los mejores frutos. Regálense la oportunidad. No importa la edad que tengan, no importa que hoy estemos en pandemia, no importa que los momentos no sean los más favorables. Este es un tesoro de ustedes que lo tienen que cuidar hasta el último momento de su vida y créanme que merece la pena y que realmente es una oportunidad maravillosa que no se pueden perder. Yo rezo por eso y los bendigo especialmente para que eso sea una realidad. Muchas, muchas gracias de corazón por esta oportunidad y espero que sea de ayuda. Y si algún día necesitan una manito, busquen a su sacerdote amigo, vayan a donde haya un matrimonio santo que les pueda dar un consejo, no se queden solos y en la medida de lo posible seguir buscando siempre esta aventura de la santidad entre ustedes. Gracias, gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Padre Leo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, muy lindo. Padre, un gusto inmenso y bueno, si les parece, nos disponemos para recibir la bendición y en esta bendición todo el cariño para ustedes y su familia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias Mendoza, gracias San Juan, gracias San Luis, gracias Córdoba, gracias Río Grande, Tierra del Fuego. Gracias a todos por haber compartido esta noche. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Padre. Saludos. Gracias. Chao, Padre.